Buenas tardes, profesor. Muy buenas tardes, estimados educandos de cuarto de secundaria. Estamos a punto de empezar la sesión correspondiente a la semana número 5 en Historia Universal. ¿Cómo están, estimados estudiantes de cuarto de secundaria? Les saluda el profesor Luis Aníbal Villar Vargas. Y estamos a punto de empezar la sesión correspondiente a la semana número 5 en Historia Universal, ¿no? Para lo cual se le pide, por favor, como siempre, escribir su nombre y apellido completo en el chat. Semana número 5, entonces tenemos acá lo siguiente. El tema a trabajar hoy día es la Revolución China para los chicos de cuarto de secundaria. La famosa Revolución China, como parte de lo que estamos viendo desde el inicio del bimestre, ¿no? Hemos venido trabajando todo lo ligado a el siglo XX. Básicamente estamos hablando de mediados del siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial. Muy bien, buenas tardes con cada uno de ustedes. Tenemos algunos compañeros todavía que están ingresando. Tenemos en pantalla las normas de esta sesión. La primera norma que siempre hemos mencionado guarda relevancia con el audio y la cámara, que es obligatoria durante el inicio y la participación y también el cierre. Permite que tú puedas generar tu opinión y con eso una nota de evaluación. Permite verificar tu asistencia también en el aula o en la sala virtual. Los alumnos, es decir, ustedes, ingresan con su nombre completo en el Zoom para evitar inconvenientes, sobre todo nombre y apellido, porque hay casos donde ingresan de repente educandos con nombre y apellido del papá, la mamá, el hermano, y no se puede verificar en la asistencia. Las clases son copiadas en el cuaderno de manera ordenada y enviada el mismo día, máximo hasta las 6 de la tarde, ¿no? Usted va a copiar su clase en su cuadernito de manera ordenada y va a enviarlo hoy día hasta las 6 de la tarde. Puede copiarlo, también puede pegar la impresión. Lo importante es que mantenga la secuencia del avanzado porque eso le va a servir para un tema de repaso. Es importante su participación, se recalca una vez más, para leer algún texto, para, como aporte, etc, etc. Y no olvide enviar el producto de esta clase hoy día a las 6 de la tarde por el correo o WhatsApp correspondiente. Y ya posteriormente usted va a ver el tema de las evidencias y productos recibidos, como cada semana se manda al grupo de WhatsApp. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Bueno, para entrar a la clase de hoy día tenemos esta parte de la motivación que nos muestra imágenes. Mira, bueno, la primera imagen tiene que ver mucho con la segunda y a su vez con la tercera. Entonces ahí vienen un poco las preguntas para ti, tu juicio crítico, tu capacidad cognitiva para analizar y darte cuenta de qué estamos hablando. La primera pregunta es, ¿la primera imagen corresponde a qué? Aquí corresponde la primera imagen. Manos levantadas o en el chat tus comentarios. Cualquiera de los dos medios. Aquí corresponde la primera imagen. Buenas tardes con cada uno de ustedes. Miguel Huiza, te escuchamos. Es un yen, no me acuerdo. Sí, así se llama, es la moneda de China, ¿Ya cómo se ¿cierto? llama, dices? Yen. Yen, ya. Bueno, lo segundo está mejor, creo que lo primero. Igual en el chat me dice Eric Berríos la moneda de China. Punto para los dos. En sí es la moneda de China, pero obviamente yo quiero saber el nombre, ¿no? Entonces vamos primero a colocar el punto. Muy buenas participaciones en este momento. Participen, chicos. Su opinión es importante. Entonces, bueno, esto es de tercero. Acá tenemos a cuarto. Berríos Moscoso ha participado. Muy bien, Berríos Moscoso. Y Miguel Huiza también ha participado. Correcto, ¿no? Entonces, ahí está. Muy bien, regresamos. Vuelvo. ¿Alguien tiene alguna idea o una respuesta más clara de cómo se llama la moneda de China? ¿Por ahí? ¿Alguien? Cristian Jesús Kichis Gallo. Te escuchamos, Kichis. Ivanes. No, no es el origami. A ver en el chat. Me escribe. Renminbi, me dice Valerie Paredes. No es Valerie Paredes. No es. La Leshka. Yene dice. Yene. 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 No creo que sea Yene.
Miguel Huiza, buscadas en Google, dice. Bueno, no, en Google se equivoca a veces. La moneda es el yuan, chicos, ¿ya? Esta moneda es el yuan. La moneda china es yuan. Acá obviamente aparece Huawei, que es una corporación, una transnacional de capitales chinos, y LG también es una transnacional de capitales chinos. Empresas que hoy día se encuentran en distintas partes del mundo y obviamente, el Perú también han llegado, ¿no? Ahora, ¿qué tienen en común las imágenes? Que todas tienen un origen chino, pues. Y es que hoy día no es un secreto que China domina, o si no domina, codomina el mundo a nivel económico junto con Estados Unidos, ¿no? China, que hace de repente 50 años era considerado un país en vías de desarrollo como el Perú quizás, hoy día ya es una potencia tranquilamente, no solo en lo económico, sino también en lo educativo, en lo sanitario, ¿no? Imagínate que en China empezó. ¿Quién es Jefferson? ¿Alguien conoce al alumno Jefferson que quiere ingresar a mi sala? ¿Alguien conoce al estudiante, al educando Jefferson? Jefferson Farfán. No. Nadie conoce a Jefferson. Muy No. bien. Entonces que sigue en sala de espera. Entonces, listo, correcto. Entonces, hoy día no es un secreto, pues, que China es una potencia en todos los sentidos de la palabra. Y pensar que hace 50 años estaba en las mismas que Perú, completamente en vías de desarrollo. Entonces, ¿cómo si llegó China a ser una potencia? Bueno, para entender cómo llegó a ser una potencia, habría que conocer los años 60 y 70 de China. Pero eso será para otra clase. Hoy día hay que conocer un poco más de China, es decir, cuando China todavía era un imperio, cuando China todavía era un país bastante, pero bastante pobre, cuando todavía era dominado por las potencias extranjeras y cuando un grupo de chinos en realidad, o parte de la población, inicia una revolución, que es lo que vamos a estudiar hoy día. ¿Cómo nació esta revolución? ¿En qué época se dio? ¿Quiénes eran estos personajes que condujeron a China a la primera revolución y a convertirlo primero en una república y luego en una república de tendencia comunista? Bueno, y ahora que está de moda, ¿no? La palabra comunista, yo te terruqueo y todo lo demás. Bueno, vamos a ver por acá entonces. Tenemos, esto ya está. Título de la clase: Revolución China, implicancias. ¿Qué implicancias tuvo la Revolución China para la sociedad y para la actualidad? No olviden que los canales de envío y de recepción de todo lo relacionado o ligado al tema de las clases tienen que ver con Sociales Cuarto 7, ese es el correo del salón, y el WhatsApp 910-866-966. Ustedes a esos canales pueden enviar sus productos y evidencias de clase. Muy bien. Vamos a ver por acá lo siguiente. Tenemos una línea de tiempo que es importante para entender el tema del día de hoy. El tema del día de hoy viene respaldado por una lectura que está acá en pantalla y que lo voy a poder compartir luego al grupo de WhatsApp, porque eso te va a ayudar a desarrollar la sesión que se deje o el producto que se deje el día de hoy. Mira, toda esta lectura que vemos en pantalla, yo te la voy a resumir en la línea de tiempo. Pero de repente vamos a entrar un poco en contexto, ¿no? Guerra Civil China o la Revolución China. Vamos a ver de qué trata, y para lo cual voy a pedir un voluntario, cualquiera que quiera ganarse unos puntitos, por favor, voluntario para la lectura. El gran Cristian Jesús Kichis Gallo. Te escuchamos, Cristian. Definición. Se conoce como Guerra Civil China al conflicto que tuvo lugar entre abril de 1927 y diciembre de 1949, que enfrentó a las fuerzas del Partido Nacionalista del Kuomintang, KMT, con el Partido Comunista Chino, PCCH, de Mao Zedong. Correcto. Antecedentes. Ahí nomás por el momento, Kichis, Ahí. muy bien. No te preocupes. A ver, vamos a ver por acá, Kichis. El alumno Kichis, muy bien, Kichis. Ahí está, correcto. Entonces la lectura que hace su compañero es bastante interesante porque nos permite conocer que el término guerra civil, el término también llamado revolución en algunos textos, tiene su cronología entre 1927 y 1949. Mira, ¿cuánto tiempo estuvieron en guerra los chinos? 37, 47, más o menos hablamos de 22 años que estuvieron enfrentándose los chinitos. Entonces, profesor, en esta época se menciona que hay dos partidos: el Partido Nacionalista, o llamado Kuomintang KMT, con el Partido Comunista o el Partido de Mao Zedong. Mira, te menciono un nombre ya, ¿no? El famoso Mao Zedong. Ahí está, un nombre interesante.
Bueno, pero hay algo interesante que menciona también, y es que te habla de partidos. Si hay partidos, es porque China ya es una república, pero China no siempre fue una república. En algún momento China estuvo gobernado por un emperador. Bueno, para conocer eso vamos a la siguiente parte. Voluntario, por favor, antecedente, cualquiera. Sheila Mamani Arana, te escuchamos, Sheila. Antecedente: el gigante asiático se mantenía en un régimen feudal, caracterizado por el gobierno autócrata de terratenientes o señores de la guerra. Como consecuencia de ello, la población campesina vivía sumida en la miseria e ignorancia y con muy pocos recursos para sobrevivir. El país se dedicaba básicamente a la agricultura, que seguía utilizando los métodos tradicionales y tenía un desarrollo industrial prácticamente inexistente. Solo el 3% de la población trabajaba en la industria. El arroz, el maíz y la patata eran sus principales cultivos. A esto se sumaban el crecimiento exponencial de la población, las dificultades naturales propias de la región, sequías, inundaciones, terremotos, etc., que provocaban hambrunas frecuentes y la consiguiente muerte de millones de chinos. Los campesinos debían entregar más de la mitad de la cosecha a los terratenientes, lo que limitaba enormemente su posibilidad de supervivencia. No obstante, a partir del siglo XVIII, 19. 19, disculpe, la entrada en China de potencias europeas había originado cierto desarrollo industrial en la costa, una apertura comercial hacia el occidente y la burguesía comercial minoritaria. Es destacable la influencia del confucianismo en la sociedad. Muy bien, señorita Sheila Mamani. Vamos por acá entonces. Mamani Sheila Joana, correcto, ahí está. Muy bien. Entonces su compañera ha leído y he subrayado yo algunas ideas que son importantes. El gigante asiático, porque China es un país enorme, eso también hay que decirlo, es enorme y tiene mucha población, en algún momento de su historia tuvo un régimen feudal, es decir, era gobernado por hombres que estaban ligados a la tierra, terratenientes o señores de la guerra, y todos ellos obedecían a un personaje de origen divino conocido como emperador, ¿no? China era gobernado por un emperador porque China era un gran imperio, pues el imperio chino, ¿no? Por ejemplo, la dinastía Manchú era la que gobernaba y el último emperador es el niño Puyi, ¿no? Del que vamos a hablar en un toque. Bueno, ¿qué más menciona su compañera en la lectura? Que el país tenía como principal actividad a la agricultura, mientras que el desarrollo industrial era básicamente inexistente, chicos. O sea, solamente el 3% de la población trabajaba en industria. Se parece mucho al Perú, por eso lo he subrayado, ¿no? Perú se dedica a la agricultura y la industria en el Perú es incipiente. Bueno, sumado a eso, los campesinos debían entregar más de la mitad de la cosecha a los terratenientes, es decir, había un régimen de explotación donde el dueño de la tierra era el terrateniente y el campesino tenía que trabajar esa tierra para poder mantener de ahí a su familia y obviamente tributar al señor feudal. O sea, China estaba bastante atrasada en cuanto a un sistema económico. Pero ya en el siglo XIX, como ha leído su compañera, a China va a ingresar países como Inglaterra, como Holanda, y va a empezar un tema de desarrollo comercial. ¿Qué parte de China se desarrolla comercialmente? Bueno, básicamente la costa, pues, porque en la costa se van a realizar y construir puertos. Y este desarrollo comercial chino va a hacer que aparezca en China una burguesía dedicada al comercio. No es como que yo compare. ¿En qué parte del Perú puede haber más desarrollo económico? ¿En el Callao o en Huancavelica? A ver, manos levantadas si me entendiste la idea hasta ahí. ¿En qué parte del Perú puede haber más desarrollo económico? Puede haber. ¿En el Callao o en Huancavelica, Miguel Huiza? En el puerto, en el Callao. Claro, ¿no? Profesor, básicamente la analogía es esa. Siempre va a haber comercio en un lugar que esté cerca al mar, básicamente un puerto, en este caso es el Callao. Entonces el Callao tiene más posibilidades, por no decir ya se está desarrollando, mucho más que Huancavelica que está en la sierra del Perú. Eso pasa en China.
Las ciudades que están cerca a los puertos empiezan a desarrollar su comercio y ahí nace una burguesía que es un sector social ligado justamente a qué, profesor, a la actividad mercantil o capitalista y que empieza a generar dinero. Estos burgueses van a querer educar a sus hijos al modelo europeo y van a haber muchos jóvenes que van a empezar a salir de China a instruirse en universidades europeas, incluso norteamericanas, a tener contacto con una nueva forma de conocimiento. Eso es importante, el tema de la educación. Bueno, todo esto son los antecedentes de China. Entonces, antes de entrar allá en más parte del texto, acá al costado dice, mira, Sun Yat-sen fue el primer presidente de la República China y fundador del Kuomintang, ¿no? O sea, Sun Yat-sen fue el primer presidente, es decir, que, profesor, con él empieza la etapa republicana y él es el que funda uno de los partidos políticos más antiguos y más importantes en China, llamado el Kuomintang, o también llamado Partido Nacionalista, que había mencionado su compañero Kichis. Regresamos a la presentación y dice, ¿no? Profesor, la historia de la Revolución China podemos iniciarla en la época imperial. En la época imperial, China era gobernada por la dinastía Qing, o también llamada la dinastía Qing, ¿no? Etapa imperial, siglo XIX, XVIII, XVII. Sin embargo, en el año 1912 sucede algo interesante en China. ¿Qué pasó, profesor? Sun Yat-sen, el que hemos visto hace un momento, fue nombrado presidente de la República China, el primer presidente. Y Sun Yat-sen llegó a ser presidente debido a que él había fundado un partido llamado Kuomintang. Este partido Kuomintang, o también llamado Partido Nacionalista, va a ser el primer partido que se enfrenta al poder del emperador, ¿no? Mira que en otros países de Europa ya no existía esto de reyes o de emperadores, ya habían congresos, pero China todavía seguía bien atrasada. Siglo XX recién se enfrentan al poder del emperador, ¿no? Recién aparece su república. Mientras que en Perú eso ya había pasado en 1820. O sea, le llevábamos más o menos a los chinos 80, no, casi 100 años, ¿ah? El Perú le llevaba casi 100 años de república a China. Bueno, pero ahora cómo es las cosas de la vida, ¿no? ¿Cómo? Ahora, ¿quién lleva a quién, no? Pero bueno, ¿qué más? Eso pasó en 1912. Bueno, a partir de esa etapa, cuando China tiene su presidente llamado Sun Yat-sen y es dominada por el Partido Nacionalista, justamente hablamos de esa etapa en China, ¿no? La etapa donde los nacionalistas reemplazan el poder del emperador, justamente. Y esa etapa se prolonga hasta 1949, menciona. Bueno, ¿qué más tenemos, profesor? En ese año, vamos a ver acá, justamente, cuando Sun Yat-sen es nombrado presidente de la República China y es fundador del Kuomintang, él es el fundador de este partido, lamentablemente va a ceder el poder ¿a quién? A un militar llamado Yuan Shikai. Yuan Shikai va a gobernar China entre 1912 y 1916. Y uno se pregunta por qué sucede eso. Bueno, lamentablemente el abogado y fundador del Kuomintang, Sun Yat-sen, muere. Y al morir, quien se hace cargo de este gobierno va a ser Yuan Shikai, ¿no? Yuan Shikai es el militar que va a gobernar China en la etapa nacionalista. Gobierna durante 4 años, ¿no? China. Bueno, profesor, y entre 1916 y 1928 se produce también una etapa de guerra civil. ¿Por qué, profesor? Porque China había obtenido una república en la parte, digamos, sur, en la parte ligada al puerto, ¿no? Pero en las partes internas de China, en la parte del norte, en la parte de las provincias, todavía el poder lo tenían los señores de la guerra, como se le llamaba, los señores feudales. O sea, había muchos lugares de China donde había la servidumbre, el feudalismo, donde los campesinos todavía eran explotados. Esta idea de la república se afianzó en la costa, ¿no? Pues están cerca los puertos, pero en la sierra todavía había gente que era dominada por estos señores feudales chinos. Entonces, profesor, ante esa situación, en 1921, año histórico, se fundará el Partido Comunista Chino, 1921.
¿Y por qué aparece el Partido Comunista Chino? Porque el Partido Nacionalista, que había sido fundado por Sun Yat-sen, que ya estaba muerto, y que ahora era llevado, gobernado por Yuan Shikai, era incapaz de desarrollar las reformas y los cambios que el pueblo deseaba, ¿no? Era bien incapaz, era bastante complicado. Entonces, como el gobierno de Yuan Shikai no realizaba las reformas que el pueblo de las provincias requerían, ese vacío es aprovechado por el Partido Comunista en 1921. El Partido Comunista aparece bajo la figura de Mao Zedong. Mao Zedong se convierte en uno de los líderes más descollantes de este partido. ¿Y quién era Mao Zedong? Mao Zedong fue nada más y nada menos que profesor de primaria de China. Y a partir de esa carrera y a partir de la formación que tuvo, va a tener contacto con la revolución socialista que se había desarrollado en Rusia, ¿no? Como él había observado cómo los rusos se habían enfrentado al poder del emperador, del zar. Habían sacado al zar y los rusos habían hecho su revolución socialista. Eso va a tener influencia en Mao, quien en el 21 fundó un partido abiertamente comunista, que era muy diferente al Partido Nacionalista. El Partido Nacionalista hablaba de cambios, de revalorar los recursos para China y todo lo demás, pero el Partido Comunista era mucho más radical en sus medidas. Ellos decían que la explotación del campesino solo iba a terminar cuando se produzca una reforma agraria, cuando entregarle al campesino la tierra que le pertenecía por derecho o por ley, ¿no? Eso es lo que decía un poco Mao Zedong. Bueno, entonces entre 1928 y 1937 inicia la primera guerra civil en China. Obviamente, ¿quiénes creen que se van a enfrentar? Se van a enfrentar los nacionalistas, liderados por Yuan Shikai, y los comunistas liderados por Mao Zedong. Ahora, el emperador que había sido sacado del poder, va a ser liberado por los japoneses, porque en plena guerra civil, China va a ser invadida por Japón. Japón libera al emperador que había sido el niño, Puyi, el último emperador, y lo manda a gobernar Manchuria, bajo el pretexto de que Japón intervendría a China para colocar nuevamente al gobierno del emperador, ¿no? O sea, todo un caos lo que vivía China. Había una guerra entre nacionalistas y comunistas y al mismo tiempo se producía la invasión de los japoneses, ¿no? Todo un tema. Bueno, esta situación lo podemos también entender en nuestra lectura, mira. Acá dice la guerra civil. A ver, voluntario, cualquiera, por favor, rapidísimo. Eric Berríos, te escuchamos, Eric, adelante. El Partido Nacionalista Chino o Kuomintang, fundado y dirigido por Sun Yat-sen, condujo un levantamiento que acabó no solo con la dinastía Qing, sino también con el gobierno de los emperadores chinos desde el año 3000 a.C. En 1912, Puyi, el último emperador chino manchú, fue destituido y recluido en la ciudad prohibida, actualmente en el centro de Pekín. Ese mismo año se proclamó la República China con capital en Pekín, instaurándose así una democracia parlamentaria y proponiéndose liberar al país del imperialismo extranjero. El sucesor de Sun Yat-sen al frente de la República, Chiang Kai-shek, orientó al país hacia un conservadurismo nacionalista, que dio lugar a una fuerte oposición comunista. El Partido Comunista, fundado en 1921 por algunos intelectuales como Mao Zedong y Zhou Enlai, tenía su fuerza entre los campesinos y defendía la necesidad de un reparto de la propiedad entre los campesinos pobres. El PCCH se enfrentó a la política del Kuomintang y la necesidad de la revolución armada de los campesinos. No obstante, desde el 1923 existía una alianza entre ambos partidos para acabar con el poder de los señores de la guerra, ya que el Kuomintang no lo había conseguido
en solitario un año antes. Muy bien, Eric Berríos, vamos a ponerte tu punto. Muy bien. Entonces, profesor, parte de lo que yo te mencionaba está en la lectura. Es decir, muere el abogado Sun Yat-sen y quien lo reemplaza es este señor, ¿no? Chiang Kai-shek, que básicamente era un militar, como aparece en pantalla, y se opone al comunismo, porque Chiang Kai-shek va de alguna u otra manera a unirse a los sectores burgueses de China, es decir, los sectores comerciantes y pequeños industriales que había en China, y que consideraban al Partido Comunista una amenaza, porque el Partido Comunista partía de una idea de una reforma agraria para el campesino, es decir, entregarle tierras al campesino, tierras que estaban en poder de los capitales extranjeros y de estos burgueses, y partía también de la idea de eliminar la propiedad privada, que es justamente lo que origina esta lucha o este sector o este enfrentamiento de clases. Entonces, ideas radicales que los nacionalistas no están de acuerdo y por eso se da este enfrentamiento. Sin embargo, en algún momento, como ha mencionado su compañero, se van a unir para enfrentarse a los señores de la guerra o los señores feudales que aún existían en China. Porque si bien habían acabado con el imperio, pero todavía estaban los rezagos de la feudalidad, ¿no? Ahí está el tema. Entonces, en algún momento, comunistas y nacionalistas se unen para enfrentarse a estos señores feudales. Pero eso solamente va a ser una etapa bien corta, porque posteriormente volverán a enfrentarse en esta etapa, ¿no? En la fase socialista. Bueno, vamos a ver qué sigue en esta etapa, ¿no? La fase socialista, recuerda que el Partido Comunista fue fundado por Mao, ¿no? Y Mao se convierte en uno de los líderes y caudillos de este partido, Partido Comunista Chino, que como vamos a ver más adelante, va a tomar el poder. A ver, voluntario, por favor, cualquiera. Sheila Mamani Arana, te escuchamos, Sheila. Fase socialista, 1926-1929. La expedición del norte. Sirviéndose a la alianza KMT, PSSH, los nacionalistas comenzaron en julio de 1926 la expedición del norte, esta campaña militar del ejército nacionalista chino, en la que participaron más de 250.000 soldados nacionalistas y que estuvo dirigida por Chiang Kai-shek, avanzó hacia el norte, desde Cantón hasta el río Yangtze, para acabar de una vez por todas con los poderosos caciques militares y señores feudales del norte de China. Esta acción se consideró imprescindible porque había que liberar a China del feudalismo y porque los señores de la guerra debilitaban el país frente al expansionismo nipón. Ahí nomás, Sheila Mamani, ahí nomás. Muy bien, Sheila, por acá. ¿Dónde está Sheila Mamani? Muy bien, Sheila, correcto. Entonces, como podemos observar en un primer momento, profesor, hay una alianza, ¿no? Como bien ha leído su compañera Sheila Mamani. La alianza está conformada por KMT y PSC, Partido Comunista Chino, Kuomintang, ¿no? Nacionalista. Se unen en algún momento ellos para enfrentarse a los poderosos caciques o poderosos señores feudales que estaban en el norte de China. Si bien es cierto, el emperador Puyi había sido sacado del poder y China en teoría era una república, en la práctica todavía en China, que era extenso o grande o enorme, habían señores feudales que tenían el control de las tierras y de muchos campesinos. Ese era un objetivo de ambos, de nacionalistas y de comunistas, porque esa situación feudal debilitaba a China frente a países como Japón, que era el otro gigante de Asia y que constantemente ambicionaba expandirse hacia territorios chinos. Entonces, en un primer momento, nacionalistas del Kuomintang y comunistas van a ser aliados, ¿no? En algún primer momento, pero vamos a ver luego qué sucede después de esta alianza. Voluntario, por favor, cualquiera. Sheila Mamani, muy bien, Sheila, te escuchamos. La expedición del norte fue asistida por el consejeros y armamentos soviéticos, hasta que Chiang Kai-shek los despidió tras un intento de secuestro en marzo de 1926. Además, depuró
depuró a los comunistas de la Alianza de 1923 por miedo a que militares del KMT se unieran a la PSC, por considerar a este partido su único rival para establecer un poder militar fuerte en China. Antes de que se acabe la campaña militar, Chiang Kai-shek inicia las patrullas de la muerte, ataques contra el Partido Comunista que acabaron con la vida de 10.000 personas en Cantón. Estas ofensivas anticomunistas se prolongaban hasta 1967. Muy bien, Sheila Mamani. Como vemos, profesor, en un primer momento, si bien fueron aliados, pero posteriormente esa alianza se rompe. ¿Y se rompe por qué, profe? Bueno, porque los nacionalistas pensaban y temían de que los comunistas podían no solamente ayudarlos a vencer a los señores feudales, sino tomar el poder en China. Los nacionalistas temían de que los comunistas que tenían apoyo soviético en algún momento pueden llegar ellos a tomar el poder y desarrollar esas reformas que eran sumamente radicales según la percepción nacionalista, ¿no? Por eso es que Chiang Kai-shek va prácticamente a romper la alianza, va a arrojar o va a desechar el apoyo soviético y empieza lo que se llama las patrullas de la muerte. ¿Qué son las patrullas de la muerte? Son movilizaciones para acabar con comunistas, pues, ¿no? Entonces, profesor, de lo que estaban unidos pasarán un enfrentamiento, ¿no? Claramente, los nacionalistas y los comunistas. Y justamente eso es el desarrollo de la guerra. 1928-1939 lo tenemos acá también en pantalla, mira. 1928 inicia la guerra civil. Y como parte de esa guerra civil entre nacionalistas y comunistas, ahí dice Primera Guerra Civil, ¿ah? Tenemos la Gran Marcha. Entonces un alumno dirá, ¿qué cosa es la Gran Marcha en la historia de la Guerra Civil o de la Revolución China? La Gran Marcha es el momento en el cual los comunistas escapan, porque iban a ser aniquilados por los nacionalistas. ¿Por qué, profe? Los nacionalistas eran soldados mayormente, pues bien entrenados y con armas que podían generar problemas a los comunistas, mientras que las comunas chinas eran básicamente campesinos que habían sido armados y eran llamados guerrilleros, ¿no? Entonces tienen que escapar para no ser aniquilados por los nacionalistas. Eso formó parte de la guerra, por eso ese desarrollo de la guerra que va a enfrentar a comunistas y nacionalistas. Profesor, pero entonces los señores feudales, bueno, se olvidaron de los señores feudales y los nacionalistas se van a centrar en eliminar a los comunistas. Vamos a ver un poco el desarrollo de la guerra. Voluntario, por favor, cualquiera. Eric Berríos, te escuchamos. Después de la ruptura de la Alianza Nacionalista Comunista, Chiang Kai-shek entró en Pekín en 1928 y se convirtió en el nuevo gobernante de China. Mao Zedong se convirtió en el líder del PSC-H y condujo a su debilitado partido a las montañas del Yangtze, donde instituyó un soviet para reconstruir su partido e iniciar la guerra civil contra el Kuomintang. De este modo, el 7 de noviembre de 1931, proclamó la República Soviética de China, con Mao como presidente. Esta república fue llamada Soviet de Yangtze. Chiang pondrá en marcha una serie de campañas Muy bien, sigue. de exterminio para derrotar a los comunistas en Yangtze, sí, valiéndose de la táctica de guerrillas. El ejército del PSC-H responderá a los ataques nacionalistas. Chiang se enfrentó al ejército rojo antes que frenar a los japoneses. Sigue, por favor. La larga La marcha, larga, lo que justamente hablábamos en el PPT, ¿no? ¿Qué cosa era la larga marcha en plena guerra? A ver, Berríos, te escuchamos. la larga marcha. En 1934, en clara inferioridad de fuerza, las tropas comunistas, formadas por más de 86.000 hombres, recorrieron entre 6.000 y 10.000 kilómetros en 370 días, huyendo del ejército nacionalista para replantear su estrategia y ganar tiempo. Desde las montañas de Yuru hacia el noroeste, el frío invierno y el terreno inhóspito y la falta de provisiones habían provocado hambre y enfermedades.
que diezmaron al ejército rojo. Solo 8.000 hombres, una décima parte de los que partieron, llegaron a la provincia de Shanxi en 1935, entre los que se encontraban los principales líderes. A esta huida, dirigida por Mao y Zhou Enlai, se la conoce como la Larga Marcha. Durante su vida, el Ejército Rojo confiscó propiedades y armas de los señores y terratenientes locales y reclutó a campesinos y pobres, consolidando así su atractivo entre el pueblo. Las fuerzas comunistas que quedaron de retaguardia en el Soviet de Jiangxi, unos 28.000 hombres, fueron masacrados por los nacionalistas cuando entraron a Ruijin el 10 de noviembre. Poco después de la llegada del primer ejército rojo a Shanxi, llegaron otras fuerzas comunistas de otras partes de China. El segundo ejército rojo, al mando del comandante He Long y de su lugarteniente Xiao Ke, y el cuarto ejército rojo, al mando del comandante Chang Guo-tao. Muy bien, Berríos, excelente. Entonces, cuando me hablen que en la Primera Guerra Civil se dio la Gran Marcha, es el momento en el cual las tropas comunistas de Mao tienen que escapar, huyen. ¿Y por qué huyen, profesor? Porque las fuerzas nacionalistas tenían un objetivo, pues, aniquilarlos. Y tenían mejor entrenamiento, mejor arma, apoyo del sector militar, apoyo del sector burgués, y literalmente buscaban, profesor, acabar con las fuerzas de Mao. Entonces, esta larga marcha o gran marcha es el momento más heroico por la cantidad de soldados comunistas o guerrilleros, en este caso, o seguidores de Mao, que parten, y lamentablemente la cantidad que muere en pleno recorrido. Pero se parte de una idea, ¿no? Que mientras iban liberando campesinos de los señores feudales y a estos les iban arrebatando armas, le iban arrebatando además alimento para poder sobrevivir, los campesinos iban plegando. Entonces esta idea de guerrillas es esta visión de que mientras uno va liberando a los campesinos, muchos irán plegando, muchos irán apostando por esa idea de revolución, ¿no? Es todo un tema bien interesante el que se puede analizar en la guerra civil, conocido como la Gran Marcha. Bueno, esta Gran Marcha entonces se va a mantener. Sin embargo, esta persecución termina cuando los japoneses, mira el año, 37, 38, 39, estamos en plena inicio de la Segunda Guerra Mundial, casi, va a iniciar la Segunda Guerra Mundial. Y los japoneses deciden invadir China. O sea, los japoneses también son bien astutos, porque buscan invadir China en un momento en el que están en guerra, están todos en enfrentamiento, ¿no? Por eso buscan invadir China. Entonces, profesor, tenemos acá lo siguiente. Vamos rápidamente acá. Y tenemos el segundo Frente Unido. Si en un primer momento chinos y japoneses se habían unido para enfrentarse a los señores de la guerra o los señores feudales, va a haber un segundo momento donde se van a unir, pero esta vez para enfrentarse a los japoneses. Comunistas y nacionalistas deciden, vamos a hacer una tregua para enfrentarnos a la amenaza japonesa, ¿no? Que decide, profesor, apoderarse de territorio chino, especialmente la zona de Manchuria, una zona altamente importante para Japón, que ya estaba imaginando su participación en una guerra mundial, ¿no? Ese era el tema con Japón. Japón, como todo imperio, busca expandirse, y qué mejor forma de expansión que ir a un país que está en guerra, ¿no? Como el país chino. Bueno, vamos a ver cómo se dio esta alianza momentánea, efímera, entre comunistas y nacionalistas. Voluntario, por favor, cualquiera. Sheila Mamani Arana, te escuchamos, Sheila. El segundo Frente Unido. Mientras tanto, los japoneses comenzaron la ocupación de Manchuria antes y durante la Segunda Guerra Mundial. Entre 1937 y 1946, China fue invadida por los dibujos comunistas que idealizaban la Larga Marcha, transformándola de huida a desfile heroico. Los comunistas chinos desempeñaron un papel muy importante en la lucha contra los japoneses y consiguieron ganarse el apoyo de los campesinos gracias a las medidas revolucionarias que se ponían en marcha
los territorios bajo control comunista, reparto de las tierras, aplazamiento de deudas, limitación de impuestos, etc. Chiang se negó a aliarse con los comunistas para combatir a las fuerzas niponas, lo que provocó su secuestro en diciembre de 1936 por los... Sigue, por los generales. Ah, no, mi internet está un poquito lento y yo veo que aún no lo ha bajado. Generales Zhang Zuolin y Yang Huchen, ambos del KMT, que le obligaron a firmar el acuerdo incidente de Xi'an. Con Chiang fuera de juego, los dos partidos acordaron suspender las hostilidades y formar un segundo frente unido que concentrase todas sus energías en combatir el expansionismo japonés. Sin embargo, la colaboración fue mínima durante todo el conflicto. Incluso tuvieron lugar enfrentamientos entre comunistas y nacionalistas en plena guerra a finales de 1940 y principios de 1941. Muy bien, señorita Sheila Mamani. Como vemos, profesor, este segundo frente, los que salen mejor parados ante la población van a ser los comunistas, ¿no? El pueblo, que era muy pobre y que básicamente estaba conformado por campesinos, y ustedes deben recordar que fueron los chinos los que llegaron a trabajar en el Perú en plena época de la prosperidad falaz, trabajando en sacando guano de las islas, luego en haciendas de arroz. Entonces, esta situación lleva a que el pueblo vea a los comunistas como literalmente sus héroes, ¿no? Los comunistas le ofrecen a los campesinos entregarle tierras, hacen el reparto de tierras, aplazan deudas a sus amos o señores feudales, y el tema de limitar o eliminar impuestos. Medidas altamente populistas, si uno lo analiza desde ahora, pero que en esa época, en ese contexto, era sumamente importante para el poblador chino. Es más, los mismos generales de Chiang, de Chiang el nacionalista, por eso está la N ahí, deciden apoyar, profesor, a los comunistas porque el enemigo era muy fuerte y era nada más y nada menos que Japón, ¿no? Entonces, profesor, el tema era combatir y vencer el expansionismo japonés. Ese era el tema. Y para lograr ese triunfo era necesario el apoyo entre los dos bandos. Bueno, para buena suerte de los chinos, en la Segunda Guerra Mundial, los aliados, Inglaterra, Francia y Estados Unidos, derrotan a Alemania y Estados Unidos le lanza la bomba atómica a Japón en Hiroshima y Nagasaki. ¿Eso qué significa? Que Japón en la Segunda Guerra Mundial termina nocaut, lo cual va a facilitar que el Japón no tenga la capacidad militar de seguir invadiendo China, y eso va a permitir que los chinos puedan lograr su autonomía plena. No fue fácil, ¿ah? Entonces la invasión japonesa que se da en este año, en esta época, profesor, va a generar que se unan, pero posteriormente, cuando Japón es derrotado en la guerra, otra vez empieza la Segunda Guerra Civil, ¿no? Chinos y comunistas nuevamente se van a enfrentar por segunda vez. Ahí está. Entonces, el final de la contienda y nuevamente se van a enfrentar comunistas y nacionalistas. Profesor, vamos a ver por acá más, ¿qué más tenemos? A ver. Bueno, profesor, es importante recordar que la Revolución China coincide con la Primera Guerra Mundial de Europa, el periodo entre guerras, la recuperación de los países y la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Mientras eso pasaba en Europa, la primera, entre guerras y la segunda, se estaba dando el tema de revolución. Y coincide también con los inicios de la Guerra Fría. Lo vamos a ver después por qué Estados Unidos y la URSS intervienen en este conflicto, ¿no? La revolución nacionalista. Esa es la imagen del emperador de China, Puyi, el último gran emperador de este país que pertenecía a la dinastía Qing, ¿no? Ahí está. Entonces, profesor, y acá tenemos el mapa de lo que era China, pues enorme, ¿no? Es un país gigante. Y nosotros vamos a ver que al costadito de China dice Taiwán. ¿Qué tiene que ver Taiwán con China? Mira, no hay forma de comparar. China es enorme, mira Taiwán, una isla. Bueno, para entender esa imagen, tenemos que ver esta parte, pues. Vamos a ver. Voluntario, por favor, cualquiera.
Muy bien, Valerie Paredes. Te escuchamos, Valerie Paredes. Fuerte. Tras la Segunda Guerra Mundial, la rendición japonesa significó la continuación de la guerra civil que enfrentó a nacionalistas y comunistas. Las fuerzas comunistas controlaban una gran parte del territorio chino que reunían a más de 100 millones de habitantes, la mayoría campesinos. El resto del territorio, es decir, las zonas costeras y y la mayoría de las grandes ciudades, estaba en manos de Kuomintang, que se oponía a la reforma agraria fomentada por los comunistas y que contaban con el apoyo de Estados Unidos. En 1947, las fuerzas comunistas protagonizaron una gran ofensiva que culminó con la reconquista de Manchuria y la conquista de las ciudades más importantes. Sumido en el desorden y la corrupción, el ejército nacionalista cesó la lucha y los dirigentes de Kuomintang abandonaron el continente y se refugiaron en la isla de Formosa bajo la protección de la flota americana. Tras el triunfo del ejército comunista, el 1 de octubre de 1949, Mao proclamó oficialmente en Pekín la República Popular China. El campo comunista se había ensanchado enormemente con la incorporación de un país de 9 millones de kilómetros cuadrados y una población de 500 millones de habitantes. Los nacionalistas, por su parte, se refugiaron en la isla de Formosa, Taiwán, donde fundaron la República Nacionalista China de corte capitalista. Muy bien, correcto. Muy bien, Paredes. Y justamente eso es más o menos el desenlace de este conflicto que asoló más de 30 años a China, ¿no? Y lo sumió en la pobreza. Entonces uno se pregunta cómo un país tan pobre ahora es una potencia. Bueno, esta es la bandera República Popular de China cuando Mao funda la República el 1 de octubre de 1949, en plena Guerra Fría. Y esta es la bandera de China, o llamada, o más conocida como Taiwán, ¿no? En la isla de Formosa nace la República de Taiwán. Esta guerra civil la van a ganar los comunistas con apoyo de la gran mayoría, y los generales del Kuomintang, los nacionalistas, escaparon a la isla de Formosa. Ahora, los comunistas intentaron tomar la isla, pero estos nacionalistas recibieron apoyo de Estados Unidos. Entonces, un alumno se puede preguntar por qué Estados Unidos apoya a los nacionalistas. La respuesta es sencilla, pues. El país más grande de Asia se ha convertido en este momento en un país comunista, ¿no? Entonces, si el comunismo ha crecido tanto, Estados Unidos en la Guerra Fría no puede permitir eso. Por lo tanto, los norteamericanos apoyaron a los nacionalistas, quienes fundan Taiwán, país que hasta el día de hoy existe y que es un país altamente desarrollado también como China, ¿no? Taiwán en Formosa es el lugar escogido por los nacionalistas para empezar de cero. Mientras que en China ha triunfado la revolución, nace la República Popular China en 1949, y tiempo después los chinos de Mao Zedong van a apoyar a Corea del Norte en la famosa guerra de las Coreas, ¿no? Cuando se enfrentó Corea del Norte con Corea del Sur, Corea del Norte, que era socialista, va a recibir el apoyo de Mao, ¿no? Ya en el 52, Mao genera el primer plan quinquenal, la primera transformación económica de China con el apoyo soviético, y se dan algunos momentos como la campaña de las 100 flores, el gran salto adelante, que es la transformación que buscaba Mao en China, y la revolución cultural, el alentar una educación ligada al socialismo para evitar que los chinos caigan en el capitalismo. Todo eso pasa en la época de Mao, quien sin embargo dejará el poder a Liu Shaoqi en los años 50, ¿no? Esta es la época de Mao Zedong, ¿no? Todo esto pasa en Mao, la transformación comunista, que eso merece otro análisis porque es otro gran tema de la historia, cómo Mao transformó a ese país chino en un país común y bueno, socialista, cuyo objetivo era ser comunista. Sin embargo, esos cambios de China al inicio, que fueron muy drásticos y radicales, le van a permitir más adelante a Mao ser conocido como el gran timonel, ¿no?
Así era conocido y es conocido Mao en la historia, el gran timonel por preservar esos cambios. Y justamente eso lo vemos acá, en las consecuencias de la guerra. Vamos a ver ahí las consecuencias de la guerra. Voluntario, por favor, cualquiera. ¿Qué pasó después de este enfrentamiento? ¿Qué pasó después que triunfó la revolución? ¿Cuáles fueron las consecuencias? Muy bien, Valerie Paredes Guamán, te escuchamos. En 1949 se produce un cese no oficial de las hostilidades entre los bandos. Los comunistas ejercerán el poder sobre China continental, incluida la isla de Hainan, bajo la República Popular China, mientras los nacionalistas harán lo propio con los territorios insulares de Taiwán, pescadores y varias islas costeras frente a Fujian. Tras estos hechos, se esperaba la caída del gobierno nacionalista como consecuencia de una invasión comunista de Taiwán. En principio, Estados Unidos no mostró tener un gran interés en esto, un gran interés en sostener artificialmente al gobierno Chiang Kai-shek en su, Trance en su final. trance final. La situación cambió completamente a raíz de la invasión de Corea del Sur por tropas norcoreanas en junio de 1950, dando lugar a la Guerra de Corea. En esas circunstancias, se consideró políticamente inviable en Estados Unidos el permitir una victoria comunista sobre el KMT. El presidente estadounidense Harry Truman, Truman dio orden a la, séptima a flota. las, a la séptima flota de Estados Unidos de que evitará cualquier posible invasión comunista a Taiwán. Por otra parte, es posible que John Fitzgerald Kennedy. Kennedy no contará con verdaderos expertos en el lejano oriente en la hora de formular su política sobre Vietnam, de lo cual se concluye que la guerra civil china podría tener una relación casual con la guerra de Vietnam. Muy bien, Paredes. Abajo dice justamente, actualmente Taiwán es una de las economías asiáticas más poderosas. Ahora sabes que Taiwán es un país que nació del bloque nacionalista chino y que recibió apoyo en sus inicios de Estados Unidos. Porque tal como lo ha leído su compañera Paredes, iba a decir Lupita, pero su compañera Valerie, es porque, profesor, porque básicamente, geopolíticamente, Estados Unidos no iba a permitir que otro país más sea comunista, ¿no? Estaban en plena Guerra Fría, y en Guerra Fría la situación era así. La URSS y Norteamérica apoyaban a diferentes países. Bueno, el gran salto adelante de Mao fue la idea de que toda la agricultura se genere, que todo lo que se cosechaba debía ser utilizado para generar industria. Y eso llevó en un primer momento al tema del hambre en China. Fue muy criticado esa política, el gran salto adelante, porque mucha gente vivía peor incluso que en la época imperialista. Bueno, por eso Mao decía una frase, ¿no? Seguir, 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 persistir, persistir hasta la victoria final, ¿no? Ante tanto sacrificio. Pero bueno, esto es lo que tiene que ver con la revolución. Acá tenemos algunas preguntas, como por ejemplo, líder nacionalista que fundó el Kuomintang, Sun Yat-sen, último emperador, Puyi, vencedor y fundador de la República Comunista China, es el Mao Zedong, isla en la cual se funda la República Nacionalista China, isla de Formosa, ¿no? Y tenemos acá un cuadro que nos busca marcar las causas y consecuencias de este enfrentamiento. No olviden mandarme la evidencia, solamente van a copiar los cuadros, esta línea de tiempo en su cuaderno, esa línea de tiempo que hemos analizado y también esta línea de tiempo. Nada más, y obviamente el título de la clase. El resto es opcional o lo pueden también imprimir o también copiar. Y obviamente desarrollar el producto que tiene que ver con esta sesión de clase. Muy bien, chicos, ha sido un gusto, cuídense mucho y que tengan un hermoso día. Antes de retirarme, a ver, atención a la lista en los que se encuentran en clase. Berrío Moscoso está porque ha participado. Briseño Sánchez se encuentra. Briseño, me dicen presente, por favor. Briseño. Presente. Cadenillas. Presente. Chávez.
Chávez Aguirre. De la Cruz Villanueva Perla. Presente. De Lao Pando Valery. Gil Bazán. Presente. Guimaraes. Huiza sí está. Mamani también está. Paredes también está. Kichis también está. Ruiz González. Ruiz González Yeromi. Salas Valverde Erika. Vega Mesa Leonel. Villegas Aguirre Francesca. Villegas. Bueno, ahí nos quedamos, chicos. Un abrazo. Gracias. Chau, chau.